Listo. Ya estamos en simultánea, transmitiendo para Facebook y para Instagram. Como siempre, feliz jueves, bienvenidos al 25º conversatorio, el último de este año, así que hay que aprovecharlo. Nuestro tema es manipulación en los mercados financieros. Esto es Ser Insoslayable, mi nombre es Jean-Pierre Bernal, me encuentro con David Rey. Hola chicos, ¿qué tal? Me agrada mucho estar acá con ustedes en simultáneo aquí para Instagram y para Facebook. Como bien había dicho Jean-Pierre, es nuestro último conversatorio y la idea es cerrar hoy con broche de oro, porque es un tema muy interesante, creo que hay mucha tela para cortar ahí, ¿no? Bastante. Para hablar mucho sobre lo que es el tema de finanzas, sobre este mundo tan grande que del mercado, no solo de las divisas, sino de lo que está ocurriendo con las criptomonedas, con todo este mercado financiero que es bastante extenso, bastante grande. Y quizás los que ya están conectados se preguntarán, bueno, yo en el flyer del conversatorio vi a 4 personas, ¿por qué solo están 2 personas? Bueno, ¿quieres comentarlo o lo comento yo? Pues básicamente hubo un problema de no solo de comunicación, sino de compromiso. Tal vez fueron cosas que se salieron del contexto de la reunión, pero no fue posible concretar ese encuentro, esta reunión, por lo cual pues decidimos continuar con el tema. A pesar de que no están los invitados, tenemos el compromiso 100% con ustedes de estar acá, de mostrar el tema y sabemos que lo dominamos, ¿no? Sí. De hecho, ya Oscar en Instagram nos dice, hola Jean, bro, ayúdame junto con David. Claro que sí, Oscar, para eso estamos, para ayudar. Por lo pronto vamos a ayudar con el tema del conversatorio. Vamos a empezar. Si alguien tiene un saludo o algún comentario inicial antes de ponernos, es el momento de hacerlo. Si no, pues empezamos. Sí. Bueno. Manipulación en mercados financieros. Mercados financieros es un término tan amplio que abarca, solo por mencionar algunos, divisas, criptomonedas, commodities, acciones, futuros, opciones, inversiones no convencionales, como el arte, en fin, un montón. Yo creo que para entrar en el contexto de lo que es mercados financieros y de todo este cuento de las finanzas, de las inversiones, creo que es pertinente hablar del dinero, ¿no? De la evolución que ha tenido el dinero. ¿Tú cómo ves ese cambio del dinero en los últimos años, de la nueva economía, de todo de lo que percibimos ahora como nueva economía? Desde el Bretton Woods, que fue el momento en el que el dólar y bueno, las demás monedas se desvinculaban del oro como soporte de la moneda para volverse dólar, o sea, para volver el dólar en su soporte. El Banco de la República de Colombia antes de eso, yo tenía mis pesos y yo los podía ir al banco a cambiarlos por oro. Después del Bretton Woods, ahora los cambios por dólares. El problema de eso es el sistema de reversión fractaria, De reserva fraccionaria. de reserva Sí, sí, sí. fraccionaria. ¿Podrías explicar eso? Básicamente lo que pasó, eso fue a mediados de los setentas. Fue cuando hubo ese gran cambio en la moneda. Es decir, como ya no se tenía ese respaldo de oro, el control directo de las monedas iba por parte de la Reserva Fraccionaria, la Reserva Federal. Básicamente, va a sonar muy loco y todo, pero es crear dinero de la nada. Entonces, esta organización tiene el poder de crear dinero, de imprimirlo, y su base va a ser la deuda. Entonces, todas las organizaciones como bancos nacionales tienen la capacidad de crear dinero, pero eso se sostiene bajo una economía pues basada en lo que mayormente conocemos como el petróleo y los commodities.
Tiene que haber una base para que esa deuda se sostenga. Es decir, de lo que yo guardo en el banco, eso no queda quieto ahí, siempre se está moviendo, siempre van a haber movimientos porque las personas requieren hipotecas, requieren préstamos, requieren pues mover ese dinero y obviamente los bancos siempre van a ganar, un banco nunca va a perder. Entonces, básicamente, por cada dólar o cada unidad monetaria que yo ingrese al banco, ellos están prestando días para obtener pues, sus ganancias. El problema de esto es que no hay una base fija, es inexistente, no hay una base. Se quiebra eso, se quiebra por sí solo. Y ahí es donde está el problema de esa manipulación de dinero. Hablabas de esquemas Ponzi antes de iniciar este conversatorio. Sí, yo creo que es un tema muy interesante de tocar porque no solo los esquemas Ponzi son los que conocemos como pirámides y todas esas cuestiones, sino yo creo que el sistema bancario también es un gran esquema Ponzi que en algún momento va a reventar porque los gobiernos ya están cansados de tanta deuda, ¿no? Como que siempre la deuda aumenta, aumenta. Incluso en Estados Unidos se dijo que la deuda ya alcanzaba trillones de dólares, ¿no? Mm. Entonces, dentro de estos esquemas Ponzi, yo diría que el más grande es pues los bancos, porque tras de que tú estás guardando un dinero, te están cobrando un interés también, o cuando tú retiras el dinero, cuando vas a pedir un préstamo también es otro interés, o sea, por todo te están cobrando, es un gran esquema Ponzi. Y los esquemas Ponzi que conocemos en las diversas economías, como lo que es trading de divisas, compañías en general también de este boom de las criptomonedas que es muy interesante el tema, pero mucha gente no lo sabe manejar y la gente que no tiene el conocimiento cae en estos fraudes, ¿no? Aquí en Facebook nos dicen buenas noches, Hikari, buenas noches para ti. ¿En qué consiste el tema de hoy? Hoy estamos hablando de manipulación de mercados financieros. Algo que nos afecta a todos, así no estemos metidos en temas financieros, nos va a afectar. Y más hoy en día que está tan vigente el tema está cogiendo mucha fuerza, se está haciendo muy popular el tema de que inviertas en Forex, en divisas, en criptomonedas. Pues más aún, porque si decides entrar en este mercado, te llama la atención, este tema te va a tocar también. Creo que también estábamos hablando de esas grandes crisis económicas que ha habido durante pues toda la historia, ¿no? Porque siempre que hay un colapso económico, pues eso obedece a unos patrones de comportamiento, no solo en la sociedad, sino en la, en los mercados como tal, en la comercialización de productos, en la bolsa, en muchas cosas de la sociedad como tal. Nunca va a haber un equilibrio como tal, sino que siempre tiene que haber una deuda. Pero esas burbujas, se crean burbujas, ¿no? Y esas burbujas tarde o temprano estallan, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Sí, una burbuja básicamente es cuando el valor del activo crece, cuando el precio del activo crece a un punto que el valor no lo justifica, el valor propio del activo. Entonces, por ejemplo, en Holanda, como en el siglo XVII, XVIII, la crisis de los tulipanes. Los reyes utilizaban tulipanes en sus jardines, se volvieron populares en el pueblo y llegaron a costar tanto, pero pues un tulipán no vale nada, en realidad es una flor y ya. Y hubo un desplome financiero. Entonces pasa en todo. Y sobre todo ocurre esas hiperinflaciones de precio cuando las personas que no tienen ni idea de finanzas ni de nada están dentro de ese mercado. Cuando yo veo a una persona así me asusto, porque ahí hay una manipulación muy grande. Entonces, preciso, ¿cuándo fue que se cayeron las pirámides? Cuando todo el mundo quería entrar, cuando todo el mundo estaba enterado de que DMG era pues la panacea.
Así pues, cuando ustedes vean que gente que no tiene ni idea de un mercado, esté diciendo que está invirtiendo ahí, que va a hacer dinero, lo que sea, alerta roja, se sale. Vale, no es el momento de estar ahí, es el momento de esperar a que eso se desplome. O lo otro es cuando te garantizan una tasa, ¿no? Que te dicen, ven a este negocio, invierte y aquí te vas a ganar el 40%, te vas a ganar tanto por ciento. Las mejores inversiones como tal no garantizan la tasa, eso lo decía Juan Diego Gómez. Entre más riesgo obviamente es mejor, pero tienes que ver a qué mercado realmente puedes invertir, porque hay un montón de mercados, pero si no sabemos cómo son los comportamientos, si no sabemos qué tipo de mercado es, qué noticias hay alrededor de este mercado, pues es más difícil que tú inviertas ahí, que tú realmente, como es una inversión, esperamos un retorno. Y obviamente las personas siempre van a buscar ganar. Una inversión de renta fija, que son las que, entre comillas, aseguran la inversión, no es que sea una inversión segura, es que el riesgo es tan bajo que es improbable de que pierdas. Entonces llegamos a las de renta variable, que suelen ser las atractivas, por las que son las que ofrecen una tasa de retorno alta, pero esa misma variabilidad, esa misma bursatilidad, si la tiene muy alta, hace de que sea muy probable de que no consigas eso. Pero obviamente ahí entra el axioma económico. A mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Aquí Cari nos dice por Facebook, el mayor espectador de tierras, propiedades e intereses financieros. Especular, sí. Especular, sí, eso sí es cierto. No nos han dicho por acá nomás. Instagram, si tienen preguntas, las pueden hacer. Entonces seguimos. Nunca hay rentabilidad. En el momento en que ustedes les ofrecen una rentabilidad que van a obtener, engaño. Los están manipulando, quieren su dinero, no entren ahí. Estudienlas. No hay peor inversionista que el que no estudia su inversión. Si ustedes no pueden explicarle la inversión a un niño pequeño, para que un niño pequeño la entienda, ustedes no saben en qué están invirtiendo. Así es simple. Por ejemplo, tú que has estado en criptomonedas, ¿cómo lo explicarías a una persona que no sabe nada del tema? Que no sabe nada, pues básicamente cuando hablamos de la evolución del dinero, hablamos que hemos entrado no solo a la era digital, sino a una era basada totalmente en la Internet. Y básicamente yo te puedo decir que para que deje de existir Bitcoin, tiene que dejar de existir Internet. O sea, nadie lo puede parar, pero es una inversión tan volátil que siempre va a haber riesgo. Y no te puedo decir, es que aquí fijo tú vas a ganar. Hay que ver las tendencias de mercado. Tenemos que apalancarnos de gente que tenga el conocimiento, un conocimiento ya de experiencia en el mercado, que te diga cómo ingresar ahí. Sí, sí, es cierto. De hecho, el año pasado, cuando Bitcoin se pegó la subida, empezaron a abundar perfiles en Instagram que decían experto en criptomonedas, solo porque cogió esa subida. No, esa persona no es una experta, es una persona que tuvo o la suerte o el buen movimiento de coger una subida y hacer unas ganancias grandes, pero no es un experto. Con tantos cambios que ha visto la humanidad ahorita, las criptomonedas es algo de tendencia, ¿no? Pero se convierte tanto en tendencia que la gente quiere entrar siempre como, obviamente a ganar, pero en poco tiempo. La gente quiere ganar en corto plazo, porque la mente se ha acostumbrado, o la mayoría de personas se han acostumbrado, de que el proceso tiene que ser rápido en cuanto a lo financiero, ¿no? De que, claro, es una acción, yo tengo que ganar rápido con esta acción, con esta inversión que yo haga y no es así. Muchas veces puede ser a largo plazo. O si es a corto plazo, lo debes saber hacer con el análisis correcto, ¿no? Sí. Porque hay más de 2.000 criptomonedas.
Obviamente la más popular y la primera fue Bitcoin. Después vino Ethereum, vinieron otras monedas a partir de estas monedas, pero es un mundo muy grande en el cual existe mucha volatilidad. De hecho, ya que mencionas eso de que las personas quieren una gratificación instantánea, de ahí se pegan los manipuladores y los estafadores para sacar provecho de las personas. Lo que las personas no saben es que si hay, porque hay estudios, las inversiones a largo plazo son las que dejan más rentabilidad, no las de corto plazo, que es la que todo el mundo quiere, de que meto aquí al mes o a la semana, ya tengo miles de dólares en mi colchón. Eso no, o sea, puede pasar, pero no está comprobado. En cambio, la inversión a largo plazo sí hay bastantes estudios que lo dicen. De hecho, uno de los hombres más ricos del mundo tiene esa estrategia así. Él no invierte pensando en la siguiente semana, está invirtiendo pensando en la siguiente década. Y eso es lo que le ha hecho ganar su fortuna. Sí, digamos que dentro de todo esto hay unos estudios de lo que es el trading de las masas, el trading, la psicología del trading, ¿no? Porque también es un mercado de consumo. En los últimos años, o sea, en esta era tenemos un privilegio muy grande y es de acceder a este mercado. O sea, antes solo a este mercado, en el caso de lo que es Forex y más de mercados de capitales, muy pocos tenían la oportunidad de entrar ahí. O sea, bancos o personas que tuvieran mucho dinero. Ahorita tú con un capital mínimo de $100 o incluso menos, en el caso de las criptomonedas de $10 en adelante tienes la oportunidad de acceder a este tipo de mercados. Pero entonces ya centrándonos más en el tema de manipulación, pues siempre va a haber manipulación. ¿Por qué? Porque hay grandes compañías, hay grandes individuos que tienen más capital. O sea, una persona que está invirtiendo por transacción, no sé, $100,000 y tú estás invirtiendo, no sé, $500 o menos, incluso menos. Pues las tendencias del mercado siempre van a favorecer a esa persona porque va a tener más capital. Entonces, es lo que llaman las ballenas del mercado. Cuando llegan a una gran ballena, un banco, una corporación a invertir. En el caso de Bitcoin, que pueden comprar miles de unidades de Bitcoin, pero de las personas del común, o sea, para que alguien gane, tiene que perder un grupo de personas. O cuando tú ganas en una transacción, es decir, que alguien ha perdido también. Entonces tiene que haber una balanza. El mercado funciona de esta manera. Sí. Para que alguien gane, alguien tiene que perder. O sea que es triste. De hecho, en trading, más del 95%, si no el 95% de los traders pierden. No es una profesión fácil, no es para cualquiera, pero hay que estudiar bastante. Siempre es cuestión de información, información y aplicar esa información. Una pregunta así que muchos se hacen, me gustaría hacértela a ti porque pues has vivido el caso de lo que es Forex y el trading. ¿Una persona podría vivir del trading? Sí, sí puede vivir del trading, pero lo que digo, el 95% pierde, o sea, el 95% de las personas pierde, lo cual hace poco probable que alguien pueda vivir de esto. Requieren hay que estudiar, hay gente que requiere de 11 meses a 2 años para poder tener resultados consistentes. Antes de eso pierden toda su cuenta 5, 10 o más veces, su cuenta se quema y pierden todo. O sea, no es una profesión fácil como la están vendiendo ahorita muchas redes de mercadeo, porque si tú miras esas redes de mercadeo, esas personas no viven del trading. De hecho, si solo hicieran trading, no podrían llegar al fin de mes. Ellos viven desde la red. Entonces hay que tener también cuidado con eso y con lo que te prometen, por si estás interesado en entrar a este tipo de mercados. Lo mejor es informarse, estudiar con personas que ya tienen resultados
y entrar con cuentas demo que son gratuitas y que no corres ningún riesgo, simplemente aplicando las cosas que vas aprendiendo. Cuando ya estés seguro, entras, porque esto es más un juego psicológico que de conocimientos. Cuando hay dinero real de por medio, la psique empieza a hacer malas pasadas. ¿Qué experiencia has tenido que tú digas, wow, bueno, del lado bueno y del lado poco favorable, que tú digas, wow, en esta operación yo gané muy bien porque, bueno, estudié el mercado y aquí vi. Y en la operación que tú hayas dicho, no, aquí realmente me fue mal, que tú hayas tirado la toalla con eso. Mm, Voy a hablar de casos generales en el trading, más de que lo que pase particulares. Cuando las personas tienen pérdidas, tienden a volver a la misma operación porque quieren resarcirse y siguen perdiendo y siguen perdiendo. Entonces, si hay pérdida o ganancia, tranquilidad, calma, como si no hubiera pasado nada. A veces las personas también van ganando la operación y por avaricia o por lo que sea, se No quedan la ahí, cierran. no la cierran y eso se devuelve y pierden lo que habían ganado. Eso también es típico. Entonces lo mejor es que no exista ningún tipo de emoción ahí, volverse un robot frío y ya, hacer las operaciones. Y también tener en cuenta de que si son personas, no son traders institucionales que son los grandes del mercado, la ballena que decías que llegaba al banco, metía miles de millones de dólares o millones de dólares y movía el mercado para arriba o para abajo como le plazca. Pues tienes que ir a favor de ellos, o sea, los mismos movimientos, porque o si no, vas a perder. Tú no tienes nada que hacer contra ese gigante. Hay que saberlo. Eso requiere su tiempo y su estudio. Pero volviendo ya a las manipulaciones. ¿Qué otra manipulación hay? Pues la cuestión ahorita de no solo los commodities, el petróleo, los derivados, digamos, de la agricultura, ¿no? Porque con toda la cuestión de tratados de comercio, la cuestión política, hay mucha manipulación, porque sigamos yo veo un gobierno, yo tengo el control del mercado, por decirlo así, Sí. y veo que no me convienen ciertos movimientos que está haciendo cierta empresa. Lo que yo voy a hacer es esparcir cierta noticia para que esas acciones caigan. Es como el caso del grupo Aval en estos días en Colombia, a raíz de la noticia del escándalo de Odebrecht, pues las acciones del grupo Aval bajaron. Entonces, ese tipo de manipulaciones, en este caso no sería tanto una manipulación, sino fue algo real que pasó que afecta directamente el mercado. Ese tipo de cosas pueden ocurrir, que se puede dar de una manera en la cual acontece normal como una noticia, o puede ser que hay grandes intereses detrás de lo que pase, como por ejemplo cuando pasó lo del World Trade Center. La bolsa de Nueva York cayó, pero cuando algo cae hay muchos otros que también se benefician. Entonces ahí hay historias de pronto de gente que entró a hacer operaciones bursátiles en el caso pues, de lo que es finca raíz y demás y ganaron mucho dinero. También está el caso de que ocurrió en la reserva fraccionaria en el 2008, que fue todo el tema de la finca raíz y de la burbuja inmobiliaria. Tú sabes más o menos qué pasó, ¿cierto? Bueno, aquí Cari nos dice así es, el tema fue real y que se dio a conocer. Supongo que lo dices por lo del 9/11. Por ejemplo, semanas antes de que se estrellaran los aviones, un tipo compró los edificios y lo hizo con un seguro, una póliza para terrorismo. O sea, ¿quién compra eso en esa época de paz en Estados Unidos? Preciso, pasó y cobró billones por eso.
Entonces hay muchos intereses, mucha manipulación, las noticias son todo el tiempo. Es más, Sí, el proceso es, las personas que tienen información privilegiada hacen movimiento. Después llegan los expertos que se dan cuenta, los expertos ya llámense Nobel de Economía, gente muy dura en el tema financiero y económico, que se da cuenta de eso y empieza a hacer unos informes que nadie lee porque la mayoría de las personas no leen esa información. Después empiezan a llegar personas no tan expertas, pero que mueven más gente, como hoy en día esos emprendedores influenciadores, que se dan cuenta de cosas, pero ya después de que han pasado, y empiezan a llevarlas a sus personas, y ya después por último llega la prensa, sí. los mediáticos que acogen a todo el mundo, y ahí es donde todo el mundo entra al mercado, ya cuando todas las ganancias grandes se hicieron desde hace rato, y empiezan las burbujas y las crisis y la... Entonces ahí es no es tanto de manipulación, sino de el tipo de información que consumimos. Y en cuanto al 2008, es que estábamos mencionando una película, Big Short, Se llama Bicho, sí. que habla perfectamente de este asunto, de cuando llegó esa caída. Y uno de los tipos que descubre esta caída que va a pasar está en un bar de strippers y habla con una de las strippers, una persona que no ganaría más de $1,000 al mes, y se da cuenta que ella tiene propiedades, 5 propiedades y en sitios muy buenos como Malibu, pero una persona que gana $1,000, ¿cómo va a mantener eso? Y no era el único caso, habían muchos, entonces se debía venir una caída sí o sí, porque habían unos bonos buenos que estaban con unos bonos de deuda privada que se vendían y lo combinaban con otros que estaban malos, pero lo hicieron de una forma descarada, con los permisos de la SEC, que es la Security Exchange Commission, la que controla toda la seguridad bancaria y de los mercados financieros en Estados Unidos, que ellos permitieron que eso pasara. Y al final, lo malo arrastró lo bueno, al fondo todo se desplomó, porque la deuda buena estaba combinada con la mala, y se cerraron bancos de tradición por culpa de eso, mucha gente perdió sus empleos, una manipulación terrible. Aquí hay una muy buena película, 2 horas y media, increíble, si esa película es muy buena, todos deberían verla. Sí, de manipulaciones podemos ver lo que pasó, ¿sabes? Y la cuestión del petróleo, ¿no? La del petróleo, o sea, siempre eran no solo guerras, sino invasiones a otros lugares y demás para alimentar esa economía, ¿no? Porque la mayoría de lo que es el dólar se basa en el petróleo. Mm. De hecho, ahora que hablas del petróleo, la caída fuerte del 2014 fue porque estaba surgiendo un nuevo método, que es el fracking, que a nadie le gusta, no es responsable para nada, como lo dice el gobierno actual, pero que hacía que en sitios donde no había originalmente yacimientos de petróleo se pudiera hallar petróleo. Los de la OPEP se sintieron amenazados y lo que hicieron fue bajar los precios a tal punto de que hacer fracking no fuera rentable. Por eso hubo una caída del petróleo tan grave. O sea, fue una manipulación Sí, para evitar un nuevo método de extracción de petróleo. Ya después, el año antepasado, se unieron todos los países de la OPEP y otros que también petroleros pero no pertenecen, como en el Colombia estuvo ahí, para subir los precios entre todos. Entonces dijeron, vamos a producir tanto, no más de eso, y eso va a subir, va a disminuir la oferta, lo cual va a aumentar el precio. Y así ha pasado. Ahorita el petróleo ya está por encima de $70, cuando en el 2014 estuvo como en $20 el barril. Entonces sirve todas esas manipulaciones. sí. Otra de las manipulaciones que se ve mucho es la obsolencia programada, ¿no? En la cuestión de las celulares se ha visto mucho porque cada vez sacan tecnologías nuevas, cada vez, cada vez, cada vez. Pero entonces si tú comparas la versión anterior a la que compraste de la última, cambian mínimas cosas, es algo obsoleto. Entonces lo que pasa es que puede haber una caída en los precios o en las acciones de ciertas compañías.
Por ejemplo, esto pasó ahorita en las acciones de Apple. Están cayendo bastante porque hubo una demanda sobre precisamente obsolencia programada y otras compañías ya están pues como que liderando y tomando ventaja. Mm. Entonces ahí hay una manipulación porque tú siempre tienes que te meten eso en la cabeza que siempre tiene que haber algo nuevo, comprar lo que hay en la tendencia y son mínimas las cosas que cambian. Así. Con la obsolescencia programada vienen otro tipo de obsolescencias que son menos evidentes. Por ejemplo, en FIFA, si las personas, ese jueguito de juego de fútbol, si las personas quieren jugar los torneos en línea, tienen que tener la última versión. O sea que el que tiene el FIFA 2017 en este momento no puede jugar nada en línea, porque solo lo habilitan para la última. Hacen que la gente obligatoriamente tenga que mejorar. Está también la cuestión de modas, por ejemplo, los audífonos que sacó Apple, sin, que son inalámbricos, pero obviamente el que tenga los que tienen cable, pues ya está atrasado. Es como que lo obligan a avanzar. Entonces la obsolescencia viene de muchas formas y si es una manipulación descarada para que haya demanda continua. Lo cual es bueno cuando uno es el dueño de la empresa. Listo, tenemos 31 minutos de conversatorio. Normalmente duran 30 minutos el tema. Sí. Si se te ocurre alguna otra manipulación, la podemos comentar. Si alguien en Instagram o en Facebook tiene algo por comentar, por preguntar, por decir, es el momento. Así que mientras escriben alguna otra manipulación que se te ocurra. No, por ahora no recuerdo otras, pero la idea principal de este conversatorio era hablar, obviamente, de las manipulaciones, pero de los mercados que influían alrededor de estas manipulaciones. Entonces, pues haciendo un repaso, pues podríamos hablar de todas lo que son acciones, en lo que hay futuros, forex, el mercado de acciones de valores y commodities, y el mercado de las criptomonedas, que es bastante grande y que yo creo que de solo criptomonedas podríamos hacer un conversatorio porque es un tema bastante extenso. Sí, de un solo mercado se puede hablar muchísimo. Quizá lo hagamos. A ver, preguntas, opiniones. Pues mientras escriben, yo aprovecho para agradecer a la audiencia que ha estado durante estos más de 6 meses con nosotros conectados cada jueves a las 8 de la noche, que hemos estado haciendo conversatorios. Este es el último del año. Mm, Fue grato haber estado con ustedes. Ya el otro año vendremos con más y mejores cosas. Obviamente no, el contenido sigue normal, el que ya está. Vamos a darle una revolución a esto, Sí. vamos a mejorarlo. Y nuevamente muchas gracias por haber estado tanto en este conversatorio como en los otros que hayan estado antes. En serio. Siempre los invitaba para el próximo jueves, pero esta Sí. vez ya no va a haber más invitación. Simplemente estar pendientes del contenido que ya está y que del que se viene, porque uno va. Bueno, lo otro que hay que aclarar es que no haya conversatorios no quiere decir que no haya Facebook Live, los va a haber. No sabemos cuándo porque no queremos fijar ninguna fecha, pero chévere tener esa sorpresa de que, wow, hay un live, que puede que estemos los dos o con Iván o alguno de los tres dando un live, que la idea es siempre compartir contenido con ustedes de altísimo valor. Siempre. Así pues, viendo que no hay preguntas, opiniones, comentarios, pues nos iremos. Así que, en serio, muchas gracias a todos, tanto por la atención como por los aportes que hubieron, que hubo, que pena. Así que mis mayores deseos, mis mejores deseos, un abrazo,
Sigan así y estamos viéndonos en el demás tipo de contenido. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Vale, primero cerramos Facebook.